Bienvenidos al primer episodio de Charlas Jurídicas en Club Máster Abogados. Este es un gran proyecto para ciudadanos y abogados para hablar diferentes temas jurídicos y abordar todas esas complejidades en lo que viene del día a día en temas jurídicos. Hoy nos encontramos con un invitado especial para hablar de derecho urbanístico, un tema bastante importante. Y este gran proyecto, por acá también tenemos a nuestro gran amigo Brian Dávila. Hola, les quiero dar la bienvenida a la comunidad más disruptiva en el campo jurídico, donde vamos a compartir tips, información totalmente relevante para ciudadanos y para colegas, para que se aprovechen de toda esta información y la utilicen en el mundo práctico. Los invitamos a que nos sigan en nuestra comunidad que se denomina Club Máster Abogados, que nos sigan en las diferentes redes sociales. Estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa, y acá nos está acompañando. Es un abogado experto en la materia y nos va a revelar todas esas estrategias importantes, tanto para abogados como para ciudadanos. Ya tenemos a David Londoño. David, bienvenido a este primer episodio. Wilmar, un saludo para ti, para Brian, para toda la comunidad que nos ve y muy contento de estar acá en este primer episodio, en el lanzamiento de este gran proyecto digital para los abogados y para la comunidad, que es Club Máster Abogados. Sé que la van a sacar del estadio, que se va a conformar una comunidad muy grande, porque lo que ustedes decían, vamos a traer soluciones, casos prácticos, ejemplos para la comunidad, y ser la primera persona que los acompañe es para mí motivo de orgullo. Para nosotros es muy importante que se suscriban para que estén atentos a todas estas charlas jurídicas. Van a ser charlas jurídicas muy disruptivas. Vamos a hablar desde la parte práctica, todos esos problemas, y vamos a abordar esas soluciones en el día a día, tanto para ciudadanos como para también abogados que estén en ejercicio y que quieran aprender esa parte práctica. Para nosotros iniciar este podcast es muy importante conocer a nuestro experto, saber sus raíces y de dónde surgió el querer ser abogado, y contarnos un poquito, David, esa historia. Entonces, muy importante saber quién es David Londoño. Wilmar, gracias por esa oportunidad de presentarme. Mi nombre es David Londoño Arroyave. Como lo dicen mis redes sociales, soy abogado, soy docente, soy amigo, soy servidor, padre de familia, esposo. La verdad que soy una persona de Antioquia, Colombia, que me decanté por estudiar Derecho, por la importancia que tiene esta carrera para la mejora de la sociedad, para vivir en convivencia, para regular las problemáticas que se pueden presentar entre las comunidades, entre las personas. Y hoy soy profesor universitario, soy concejal, trabajo en la parte de planeación de la ciudad, planes de ordenamiento territorial, derecho inmobiliario, y estoy acá para servir. Gracias por esta oportunidad. David, muy importante esa historia y saber quién es David Londoño. También es muy importante iniciar, David, con una pregunta general y empezar a ahondar en la materia. ¿Qué es derecho urbanístico? Muy bien, derecho urbanístico, Wilmar, Brian, todos los que nos escuchan, es un conjunto de normas de planificación, gestión y control del territorio. Esos son los tres elementos básicos del derecho urbanístico, esa es la finalidad. Y esas normas se crean por las administraciones para tener un territorio ordenado, sostenible, seguro, salubre, para las personas que quieren desarrollar un proyecto de vida en una ciudad. Esa es, digamos, la definición teórica de lo que es el derecho urbanístico. Pero el derecho urbanístico ha sido muy ajeno a las facultades de derecho y a la comunidad. El derecho urbanístico normalmente no está incluido en los pensum de los pregrados, es decir, de los que están estudiando la carrera de derecho, sino que cuando se enfrentan a la realidad tienen que ir a buscar este conocimiento en posgrados o maestrías. Y también mucho menos para la comunidad,
que está acostumbrada a que los temas de propiedad se regulan exclusivamente por el derecho civil y el derecho urbanístico es complementario al derecho civil y complementario al derecho administrativo. El derecho urbanístico, como tiene que ver con las autoridades públicas y con la propiedad privada, es un híbrido entre derecho administrativo, derecho civil, como ya lo mencioné, y surge esta rama nueva del derecho que cada vez coge más fuerza en Latinoamérica, en Colombia y sobre todo en las ciudades que se están desarrollando aceleradamente. Perfecto, David. Brian, nos hemos caracterizado por ser muy prácticos, disruptivos, es lo que queremos para toda la comunidad, que se ahonde estos temas desde ese término disruptivos. Tratamos de que sea muy práctico, queremos algo diferente, David, algo que sea de impacto para las personas, para los ciudadanos, como también de impacto para los abogados. El derecho urbanístico no ha sido tan bien conocido por los ciudadanos y pues por algunos abogados que no son expertos en la materia, y es muy importante conocer este tema. Se ve mucho en el día a día, tanto en compra de predios como en todo el tema que manejan los municipios o los de diferentes territorios. Y es muy importante hablarles a los ciudadanos y a los abogados, David, la importancia del derecho urbanístico en el día a día. Me gustaría saber, David, y que nos contara esa importancia desde esa parte práctica, no tanto teórica, sino esa parte práctica, la importancia en el día a día del derecho urbanístico. Bueno, es toda. La importancia del derecho urbanístico en el día a día es toda, porque el derecho urbanístico tiene que ver, como ya lo mencioné ahorita, con la propiedad privada, es decir, de la puerta de mi casa para adentro. Y también tiene que ver con el espacio público y la conformación de la ciudad, es decir, de la puerta de mi casa para afuera, con todo, con las vías, los parques, los equipamientos públicos. ¿Qué significa equipamientos públicos? El centro de salud, la escuela, el parque público, el estadio, el polideportivo, el hospital, todos esos son equipamientos públicos. Yo diría equipamientos públicos que se ven, pero también hay unos equipamientos públicos que no se ven. Las redes de servicios públicos, agua, fluido eléctrico, telefonía, también el alcantarillado, que sabemos la gran red de alcantarillado que tiene que tener una ciudad para darle un tratamiento y un manejo a todos los desechos que surgen en las viviendas, en la industria. Entonces, el derecho urbanístico tiene que ver con todo. Y el derecho urbanístico hace parte del derecho público. ¿Qué significa eso, Brian, Wilmar y comunidad que nos ve? Que es un derecho que está por encima de otros derechos. El derecho público en nuestra Constitución tiene que ver con el orden público y hace parte de una categoría de derechos que está por encima de los derechos individuales. Por ejemplo, el derecho urbanístico limita temas de la propiedad privada. O sea, el derecho urbanístico está por encima del derecho individual que tiene una persona en un inmueble, en un lote, en una finca, en una casa, en un apartamento, porque busca el orden público. Y yo quiero finalizar esa pregunta con un ejemplo. Yo puedo tener la plata del mundo, el dinero del mundo, puedo comprarme un Ferrari, puedo comprarme un Lamborghini, pero si no voy a una autoridad de tránsito a que me haga unos exámenes médicos, unos exámenes psicológicos, unos exámenes de conocimiento de la norma de tránsito y me entregue una licencia de conducción, yo, siendo el dueño del Ferrari, yo no lo puedo manejar. Ese es un ejemplo claro del derecho público. O bueno, tal vez podría manejarlo. Voy a las 4 o 5 cuadras, me para el tránsito y me va a pedir la licencia de conducción del vehículo. Ah, yo no tengo licencia. Me van a quitar el vehículo y se lo van a llevar a los patios. Entonces, mire que ese ejemplo de poder tener algo y no poderlo utilizar plenamente hasta que el Estado me certifique que lo puedo utilizar, es parte del derecho público. Y usted dirá, David, pero estamos hablando de derecho urbanístico. Vamos a llevar ese ejemplo al derecho urbanístico.
Usted puede tener la plata del mundo, puede comprarse una finca espectacular en Llano Grande, no sé, 7.000 metros o 70 hectáreas o 7 hectáreas, lo que usted quiera, póngale el valor que quiera. Yo en la finca no puedo hacer lo que yo quiera. Yo para poder desarrollar un hotel, para poder desarrollar una actividad agropecuaria, para poder desarrollar un complejo turístico, para hacer una finca, inclusive para yo vivir, yo tengo que ir a la autoridad municipal de Río Negro, Llano Grande queda en Río Negro, y pedir una licencia de construcción en la modalidad en la cual yo voy a usar esa finca, ese lote, ese predio. Hasta que yo no obtenga la licencia urbanística en Colombia, yo no puedo darle una actividad determinada a esa finca, siendo mía, estando registrada en registro de instrumentos públicos como mía. Entonces ahí es la comparación del vehículo con la comparación del lote. En Colombia, los derechos públicos limitan las posibilidades que tienen las personas, pero esto no es para asustarse, se trata de cumplir unos requisitos de ley que están establecidos en la ley, son fáciles de cumplir, tienen algunos costos para el ciudadano y luego de eso yo ya puedo desarrollar en mi predio, en mi lote, lo que yo quiero desarrollar. Wilmar, yo quiero hacer un aporte porque le hemos prestado atención a David referente a la definición de derecho urbanístico, a su importancia, e inclusive me gusta mucho porque David dice algo que va en el sentido de nuestra comunidad y es totalmente práctico. Hizo una analogía con un vehículo y también planteó el tema de Río Negro. David, una vez escuchándote este concepto, usted con su especialidad, yo considero en mi experiencia profesional que el derecho urbanístico ha sido un tema infravalorado para los ciudadanos, pero también para los abogados, porque hay veces los abogados solo se limitan a hacer una asesoría jurídica referente a una tradición de dominio, enfocados únicamente en un título de dominio, una escritura pública o simplemente decir, saca el certificado de tradición y libertad y hacemos un estudio de títulos y no le dan como esas directrices al ciudadano o a esa persona que están asesorando de decirles que hay algo más, de que es un derecho público que no puede ir en contra de los derechos de un interés general. Entonces hay ciertos límites a la hora de comprar y me gusta mucho cuando planteas el tema de que podemos tener mucho dinero, esa persona puede tener mucho dinero, pero el hecho de tener mucho dinero no significa que pueda hacer lo que quiere, porque entra el derecho urbanístico a limitarlo. No sé si estoy acertado con esta apreciación. Muy bien, claro que sí. Usted habla, Brian, de cómo tradicionalmente los abogados hemos abordado el tema de la propiedad privada, la tradición, es decir, la venta de los inmuebles, y la manera clásica que lo hacen es haciendo el estudio de títulos, que es fundamental a la hora de comprar o vender un inmueble, pero el estudio de títulos hoy en día se queda corto. Yo les voy a dar varios tips a los abogados que nos ven y a la comunidad para que ellos le soliciten al abogado asesor que verifique lo siguiente antes de comprar un inmueble. El estudio de títulos es fundamental, todo abogado lo debe hacer, es verificar el certificado de libertad del inmueble y tradición, donde se va sentando la historia jurídica de ventas, compras del inmueble o gravámenes, como hipotecas, servidumbres, es decir, limitaciones al dominio. ¿Con esto qué quiero decir? Los abogados me entienden, pero para la comunidad, es decir, si el inmueble está libre de afectaciones, embargos, hipotecas, entre otras cosas que le pueden suceder a los inmuebles. Pero además del certificado de tradición y libertad, donde un estudio de título se hace no solo con el certificado de tradición y libertad, sino que se deben pedir las escrituras que se fueron asentando en ese certificado de libertad y tradición, porque hay que leer esas escrituras para validar cómo fueron esos negocios jurídicos que se fueron realizando. Después de eso, vienen mis recomendaciones. Hay que ir a planeación municipal del municipio donde está ubicado el inmueble. ¿Por qué? Porque hay unas afectaciones de orden urbanístico que no aparecen en el certificado de libertad. Por ejemplo,
si el inmueble está en una zona de reserva ambiental. Por ejemplo, si está en una zona de amenaza de deslizamiento o de movimiento en masa, como se llama técnicamente. Por ejemplo, también si está en un corredor biológico o biodiverso, es decir, que por ahí se identificó por las autoridades ambientales que pasan ciertos animales migratorios o ciertos animales importantes en ese municipio. En unos municipios pueden ser aves, en otros municipios pueden ser felinos, en otros municipios pueden ser mamíferos, etc. Entonces, si hay un corredor biológico, ese lote va a tener una gran restricción para un desarrollo constructivo, es decir, es poco lo que voy a poder construir ahí. También hay que, en planeación nos van a poder decir, por ejemplo, si ese lote o ese inmueble está afectado al plan vial. Cuando el municipio ya va a desarrollar una vía, ya se afecta el certificado de libertad. Pero cuando la vía se piensa en un futuro, 10, 15, 20 años, eso no aparece en el certificado de libertad. No aparece, pero no me dejan construir, porque no me dejan sacar licencia de construcción. Solamente en el momento en que la van a comprar por parte de la alcaldía y desarrollar la vía, ahí es cuando ya me afectan el certificado de libertad. Pero hay predios que tienen vías proyectadas dentro de 10, 15, 20 años y hoy no son aptos para construir. Todo eso me lo van a decir en planeación municipal. También pues hay que visitar la inspección urbanística, la inspección de policía o la inspección de control territorial. En los diferentes municipios de Colombia la llaman de diferentes nombres, pero es muy importante ir a ver si no hay abierto un proceso de control urbanístico por alguna infracción que se haya cometido en ese lote. Las infracciones urbanísticas están consagradas en el artículo 135 de la Ley 1801 del año 2016 y son más de 65 infracciones urbanísticas que puede cometer, incluso sin saberlo, un propietario de un inmueble o de un lote. Modificaciones, adecuaciones, vertimientos en el agua, construcción sobre el espacio público, cambio de uso, construcción en horarios no permitidos por la alcaldía, muchas, son más de 65. Si a la persona le abrieron un proceso y lo llegaron a sancionar, pues el primero que va a responder o la garantía real es el lote. Entonces puede estar en un proceso de cobro y las multas urbanísticas que están en el artículo 180 de la Ley 1801 se tasan en salarios mínimos mensuales, no diarios como las de tránsito, mensuales, y se multiplican por los metros cuadrados del lote o del área construida sin licencia. Entonces estamos hablando de multas multimillonarias que van desde los 5 millones de pesos de hoy hasta los 200, 300, 500, 600 millones de pesos de hoy. Entonces es muy importante, ya tenemos dos sitios para visitar, planeación y también inspecciones de policía. Pero hay otro, además, supremamente importante, se llama catastro municipal. Hoy en día es imprescindible, además del certificado de libertad, además de planeación e inspección, visitar catastro municipal y conseguir una ficha catastral del inmueble. En la ficha catastral yo voy a encontrar la destinación económica del inmueble, si es comercial, si es industrial, si es residencial. Voy a encontrar los metros cuadrados que tiene el lote y los metros cuadrados construidos. Ahí me voy a dar cuenta cuánto del inmueble que me están vendiendo está legalizado. ¿Sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en las zonas rurales o en las zonas de parcelación, la persona compra el lote, saca una licencia, por ejemplo, para construir una casa de 200 metros y luego la amplía a 400, pero no de manera con licencia, de manera totalmente legal. Entonces, posteriormente, si yo la compro así, voy a tener que asumir los costos de legalización. Entonces, eso me doy cuenta en la ficha catastral.
Además, en la ficha catastral voy a mirar un punto importantísimo, que es validar los metros que están en escritura y los metros que están en la ficha catastral. Esos metros deben ser totalmente coherentes, porque un proceso de actualización de la ficha catastral es un proceso que toma más de 2 años actualmente en Colombia. Y el problema no es si yo voy a comprar ese predio para ir a vivir, porque pues una incoherencia entre la escritura y la ficha catastral no me va a impedir hacer un uso inmediato del inmueble. El problema es cuando yo lo vaya a vender o lo vaya a desarrollar constructivamente. Si yo compro una finca, no sé, 10.000 metros cuadrados y luego voy a sacar 4 lotes de 2.500 metros cuadrados cada uno, pero resulta que es que los 10.000 metros no son coherentes entre la escritura y la ficha catastral, no me van a dar licencia de división, de subdivisión o de parcelación para sacar esos 4 lotes hasta que yo no organice el proceso en catastro. Y muchas veces ese proceso se organiza en catastro si está de buena la persona en 2 años, de 1 a 2 años aproximadamente. Pero si eso implica que hay que hacer procesos jurídicos con los vecinos para encontrar esa área que no se encuentra, ya nos tenemos que ir a una demanda civil, donde se puede demorar de 3 a 5 años que un juez civil organice los predios, haga visitas, haga un proceso de deslinde, amojonamiento, de reconocimiento de áreas y determine en una sentencia judicial qué es lo que tiene cada uno de los vecinos. Entonces, mire, por no ir a catastro, no verificar un estado actual de las áreas del inmueble, me puedo estar yendo a un proceso de 2 hasta 5 años para poder solucionar un tema de áreas. ¿Listo? Entonces vamos en planeación, vamos en inspección y vamos en catastro. También es importantísimo ir a la Secretaría de Hacienda Municipal o a la Tesorería y verificar el predial del inmueble, cuánto está el avalúo catastral del inmueble y verificar también hace cuánto fue actualizado el valor catastral del inmueble. ¿Por qué? Porque posiblemente me venden un inmueble donde yo estoy pagando un predial el día de hoy. Muchas de las veces la comunidad pregunta, venga, ¿y cuánto paga este apartamento de predial para comprarlo? ¿Cuánto paga esta casa de predial? ¿O cuánto paga esta finca de predial? Pero resulta que si está próxima a actualizarse el predial o si yo voy a sacar una licencia de construcción, automáticamente cambia y se actualiza la base predial. Entonces, eso significa que en poco tiempo o cuando yo le haga un cambio a ese inmueble, me va a llegar un predial mucho más costoso, a no ser que tenga una actualización reciente. Si la actualización es reciente, yo estoy tranquilo que durante unos años voy a seguir pagando lo mismo. Pero muchas veces las personas, esto pasa incluso cuando uno le entregan un apartamento nuevo. Se le entregan un apartamento nuevo y ese apartamento, ¿sobre qué lo construyeron? Sobre un lote. Ese lote pagaba un predial bajito antes de convertirse en una unidad residencial. Y luego, a mí me entregan el apartamento, las alcaldías municipales se demoran unos meses incluso en actualizar la unidad predial, es decir, toda la unidad residencial con sus nuevos apartamentos, con sus, tal vez tiene piscina, tal vez tiene salones sociales, salón de yoga, gimnasio, etcétera. Esa unidad residencial va a tener un mayor valor que el lote que existía ahí. Entonces, cuando actualizan eso, ahí mismo me empieza a llegar un predial mucho más costoso. Entonces, por eso es importante ir también a Tesorería o Hacienda y verificar si el predial está actualizado. Entonces, mire que ahí nos damos cuenta desde el derecho urbanístico todo lo que hay que verificar a la hora de comprar un inmueble en Colombia. David, entonces para nuestra comunidad, para esos máster donde les estamos brindando ese conocimiento totalmente práctico, David nos acaba de hacer una exposición impecable de ese paso a paso. Y yo creo que más de uno se quedó corto en el tema de ser juicioso, ir a sacar el certificado de tradición y libertad, de ir a hacer una lectura juiciosa de las escrituras públicas y se quedan ahí. No le dicen a ese cliente en su calidad de asesor
de todo lo que tiene que hacer. Entonces David, desde su conocimiento y experiencia, y más porque David tiene una faceta muy importante y es que fuera de ser un abogado muy preparado, está en un contacto permanente con la comunidad, entonces sabe cuáles son las instancias. Entonces para los másteres es muy importante que tengan en cuenta que una vez se hace ese estudio de títulos, de ese certificado de libertad y esas escrituras públicas, nos tenemos que remitir a la Secretaría de Planeación, porque la Secretaría de Planeación nos va a dar esa normatividad aplicable a ese predio en el cual ese cliente tiene el ánimo de hacer una negociación. Pero no se pueden quedar, como lo decía David, que me gustó mucho como lo explicó David por ser profesor, dar cátedra, me gusta mucho escucharlo porque le despeja a uno todas las dudas y le enseña a uno cómo se desligan todas las áreas. Luego de que fuiste a la Secretaría de Planeación, te remite también a investigar si ese predio, el antiguo propietario, tuvo alguna sanción urbanística, que como lo dijo David en el artículo 180 de la ley 1801, son cuantías muy elevadas. Yo me atrevería a decir, obviamente, con el aval de David, que es experto en la materia, que podrían hasta superar el valor del apartamento o del predio o irse hasta la mitad, porque a la hora de la sanción se lo envían a un procedimiento administrativo de cobro coactivo y los intereses son muy cuantiosos. Entonces es muy importante que el ciudadano o que ese abogado haga una investigación exhaustiva y se vaya al tema de si tiene sanciones urbanísticas. Y yo lo digo con mucha humildad y me alegra mucho que David nos enseñe el tema de catastro, ir a averiguar la destinación económica que tiene ese predio y que haya una equivalencia entre ese certificado de libertad, entre esos títulos y en lo que está en catastro, porque de antemano esa persona que quiere comprar su predio para materializar ese sueño de tener su vivienda, de hacer su finquita, está muy emocionado y se olvida de todo lo que nos acaba de decir David. Entonces es muy importante que nosotros en calidad de abogados, porque estamos recibiendo información de alto valor, información práctica, le digamos como respira un poco, vamos a mirar cuál es la destinación económica de ese predio, vamos a mirar de que efectivamente esa área sí corresponde a la que te están vendiendo, porque o si no, te vas a ver inmerso en un proceso legal, como lo decía David, de un proceso de deslinde y amojonamiento. Entonces, esa oportunidad de negocio que la veíamos muy fácil, ya empezamos a descomponerla y entender de que tenía de que tenía sanciones, de que la ficha catastral no era coherente, de que la normativa aplicable de la Secretaría de Planeación, el uso del suelo no era para eso. Entonces es totalmente importante esa exposición que nos acaba de hacer David, porque automáticamente yo era escuchando esto muy atento y más por la forma en que explica David y como que uno ya empieza como a mirar la compra de un bien inmueble desde otra perspectiva. Totalmente, Brian, excelente. Para todos los de la comunidad es importante saber que fuera de que David Londoño es experto en derecho urbanístico, también es concejal del municipio de Envigado y conoce muy de cerca. ¿Cuánto tiempo llevas, David, en el sector público? Bueno, en el sector público casi que toda la vida profesional, porque trabajé precisamente en un juzgado civil, en la rama judicial, donde las controversias tienen que ver con bienes muebles o inmuebles. Y luego trabajé en la alcaldía municipal de Envigado, incluso llegué a trabajar en el área de planeación, en el área de control urbanístico y por supuesto luego, como lo mencionaste, estoy trabajando como concejal del municipio, donde ya voy para 5 años y medio ejerciendo como concejal. Y ahí hay una relación directa también con el derecho urbanístico, y es que los consejos municipales en Colombia son los únicos o las únicas instancias y corporaciones que deciden sobre el ordenamiento territorial en los municipios, obviamente con el cumplimiento de otras leyes de superior jerarquía, que son las leyes ambientales, las leyes de transporte y de vías metropolitanas, departamentales y nacionales, pero todo lo demás prácticamente es libertad del consejo y del alcalde ponerse de acuerdo cómo van a diseñar la ciudad y cómo se va a desarrollar la ciudad. Entonces prácticamente
mi vida profesional ha estado muy encaminada con este conocimiento. Y yo quiero ponerles dos ejemplos muy importantes, porque hemos hablado un poco de los predios rurales, de las fincas, de los lotes, pero les voy a poner dos ejemplos, ustedes que tienen una comunidad tan grande de emprendedores y de personas ubicadas en áreas metropolitanas. El primer ejemplo es el que quiera montar un establecimiento de comercio. Un establecimiento de comercio es un emprendimiento registrado en Cámara de Comercio. ¿Qué establecimientos de comercio puede tener una persona? Puede, por ejemplo, un restaurante, un café internet, un almacén, un taller, etcétera. Pueden haber infinidad de establecimientos de comercio y actividades comerciales. Pero cuando yo voy a abrir el establecimiento de comercio al público, yo lo que voy a abrir es un local físico, ¿sí? Y ese local físico, ese inmueble, no puede ser cualquiera. Uno pensaría y ve que generan muchos establecimientos de comercio en cualquier lugar y no es así. Uno tiene que ir a la Curaduría Municipal o a la Secretaría de Planeación y verificar la destinación de ese inmueble. Por ejemplo, si yo voy a abrir un taller de carros en una zona residencial, probablemente esto no sea posible porque el taller se considera una actividad semi-industrial y en esa zona residencial puede estar restringido el uso del suelo para esa actividad comercial. ¿Dónde me dicen eso? Un buen abogado urbanista lo puede verificar por sistemas de información o puedo ir a radicar una solicitud de consulta a una curaduría municipal o a una oficina de planeación. Pero no solo es el uso del suelo, porque también es la estructura del inmueble. Ejemplo, yo no puedo arrendar una casa para montar un restaurante. O sí puedo, pero me arriesgo a que posteriormente la Secretaría de Salud me visite y me selle el restaurante porque las condiciones internas no son las adecuadas para procesar alimentos. Y no solo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planeación o Control Urbanístico me visiten y me sellen o me cierren el restaurante por haber utilizado una casa que es destinada a residencia, que es destinada a vivienda y yo le estoy dando una destinación comercial. Entonces ahí vemos dos conceptos muy diferentes, uso del suelo y destinación del inmueble. Son dos conceptos diferentes que se deben verificar en la curaduría o en planeación. Tanto el uso del suelo se verifica en la base de datos del POT, como la destinación del inmueble se verifica en la licencia de construcción con la cual construyeron ese inmueble. En Provenza, en Manila, que son sitios de Medellín que están mundialmente reconocidos, hay una gran cantidad de conflictos civiles, urbanísticos, en inspecciones de policía, de empresarios y emprendedores que arrendaron una casa para desarrollar un proyecto de hotel, de hostal o de restaurante y resulta que la casa tiene una destinación residencial. Sí. Ojo, la actividad la pueden hacer restaurante porque la zona es comercial, es cerca al Lleras, es el Poblado, es la 10, es la 10A. La zona es comercial, la actividad está permitida, pero resulta que el inmueble no tiene una destinación comercial, sino residencial. Y en cualquier momento esto se puede convertir en un problema, como les dije, que puede llevar al cierre del establecimiento del comercio. Y sabemos que nuestra gastronomía en Medellín, en Colombia, es de talla mundial y las inversiones en los restaurantes son muy cuantiosas para generar experiencias muy bonitas. Entonces usted arrienda una casa, le mete 1.000 millones de pesos de inversión a adecuar un restaurante especial y luego te lo cierran porque la destinación del inmueble es residencial y no comercial. Entonces ese punto es muy importante. Y el punto número 2, práctico para la gente, la compra de un apartamento, para desligarnos un poco de los predios, de las fincas. Ya hablamos de un establecimiento de comercio, un local, ahora hablemos de un apartamento. Otro punto importantísimo para revisar, reglamento de propiedad horizontal. Resulta que yo compro un apartamento en un edificio muy bonito, con solarium en la parte de arriba, barbecue, jacuzzi,
con un gimnasio en la parte de abajo, con un coworking, con todo lo que están ofreciendo en el sector inmobiliario hoy en día. Resulta que no me fijé en en el reglamento de propiedad horizontal y tiene una pequeña cláusula por ahí que dice que la destinación de ese edificio es mixta entre vivienda residencial y vivienda turística. Esto no es ni malo ni bueno, esto tiene unas connotaciones a la hora de yo vivir en ese edificio, en ese apartamento. Resulta que como se puede hacer vivienda turística, está permitido en el reglamento de propiedad horizontal que se haga una actividad que es arrendar el inmueble por periodos inferiores a 30 días, es decir, por un día, por un fin de semana, por una semana, a turistas. Y esto, vuelvo y digo, no es bueno ni malo, cambia las condiciones de un edificio 100% residencial que va a ser muy tranquilo a un edificio donde algunos de los dueños de esos apartamentos van a hacer la actividad turística, van a alquilar esos inmuebles por Airbnb, van a venir personas de todo el mundo, van a haber encuentros de culturas, van a venir personas que vienen a estudiar, van a venir personas que vienen a trabajar o personas que vienen a rumbear. Entonces yo pues me voy a encontrar subiendo en mi ascensor a mi unidad inmobiliaria, a mi apartamento, me voy a encontrar con personas con maletas, de pronto haciendo ruidos, a personas que vienen un poco tarde ya a dormir, vienen de rumba, 3, 4 de la mañana, van a hablar duro. Entonces, la dinámica tengo que conocerla para saber si voy a tolerar ese uso mixto de ese apartamento. Y también, pues puedo identificar si yo más bien lo quiero, no para vivir, sino para hacer esa actividad que es arrendarlo a través de plataformas en vivienda turística, es decir, en periodos cortos. Entonces, mire que la revisión del reglamento de propiedad horizontal también es muy importante a la hora de comprar un apartamento. O pasa todo lo contrario, una persona se ilusiona con un apartamento, quiere emprender en el área digital, en el Airbnb, en el turismo, que es un auge en el área metropolitana del Valle de Aburrá, y no se percató de verificar el reglamento de propiedad horizontal, y si no está autorizado en el reglamento expresamente, está totalmente prohibido. La persona hace una inversión, dota el apartamento, compra un mobiliario bonito, lo sube a las redes sociales, lo sube a las plataformas, Booking, Airbnb, y resulta que inmediatamente le va a llegar un proceso por parte del Comité de Convivencia de la Administración, una multa, y si la persona no cesa la actividad, luego va a pasar a la inspección de policía. Y si la persona no cesa la actividad, luego le pueden poner inclusive una denuncia en fiscalía por no acatar la resolución administrativa de policía que le impide realizar la destinación comercial de un apartamento que es residencial. Entonces mire toda la cadena de consecuencias que hay a la hora de comprar un inmueble. Definitivamente, David, muy importante este derecho urbanístico. Ahorita les hablaba de la amplia experiencia de David Londoño en el sector público, como nos lo mencionaba David, y te hacía esa pregunta en miras a que nos des de pronto, desde la experiencia, todos esos problemas que surgen a raíz de este derecho urbanístico o de las personas no tener en cuenta. Y de acuerdo a esa amplia experiencia, David, ¿cuáles son esos problemas o errores comunes que más cometen los ciudadanos o las personas en el territorio de acuerdo a este derecho urbanístico? ¿Cuáles son esos problemas que tú has visto en el ejercicio de su profesión, esos problemas comunes para que los ciudadanos y las personas que nos están viendo en este podcast también lo tengan en cuenta o inclusive digan, yo también cometí eso, yo pasé por ahí, y que también sepan cómo darle solución o tenerlo en cuenta para posibles compras de terrenos o muy precisamente en todo este derecho urbanístico? Claro que sí, he mencionado muchos de los problemas que se pueden presentar
si no se verifican bien todas estas bases de datos, todos estos sistemas jurídicos y sistemas de información municipales a la hora de comprar un inmueble, sea lote, sea apartamento, sea local comercial. Incluso relacionamos ya problemas a la hora de arrendar, de querer realizar una actividad y no haber verificado bien los permisos y todo lo que puede conllevar. Voy a seguir dando ejemplos cotidianos que se ven a la hora de las personas tener un inmueble o querer hacer algo con sus inmuebles. Un ejemplo cotidiano en nuestros barrios de Medellín, de los municipios aledaños, es construir sin licencia. Y esto se da mucho en la vivienda familiar. Esa casa de barrio, que es una casa de techo, una casa grande, donde nuestros papás tuvieron 2, 3, 4 hijos y los hijos se van profesionalizando, se van volviendo comerciantes, van creciendo, se casan y proponen a nivel familiar construir esta casa de los papás. Entonces, el hijo mayor, por decir algo, o el que primero sale adelante económicamente, dice, pues yo voy a echar plancha, voy a construir el segundo piso. Y entonces los papás le dan permiso, los otros hermanos están un poco menores o también están de acuerdo, y entonces el primer hermano o hermana hace su segundo piso, su vivienda familiar. Y la única condición que le ponen los papás es, venga, pero deje una plancha para que en un futuro su otro hermano pueda construir. Entonces, efectivamente, la persona construye su segundo piso, deja la plancha y luego viene el otro hermano a querer construir. Y efectivamente, sobre la plancha del segundo piso quiere hacer un tercer nivel. Supongamos que lo hace completo en material de construcción bien, o que instala una casa prefabricada, que se ve mucho también en los barrios. Y muy bien, la cosa avanza ahí. En el primer piso viven los papás, los viejos, como les digo yo con cariño. En el segundo piso un hermano, en el tercer piso otro hermano. Y resulta que todo esto se fue desarrollando de una manera informal, pero obviamente con el consentimiento familiar. Resulta que alguno de esos hermanos pues quiere ya por la movilidad social, estudió, se volvió un gran empresario, emprendedor, un gran empleado, y quiere ir a vivir a otro barrio y quiere vender una de esas propiedades, digamos la del tercer piso. Resulta que en el ejemplo, como se los planteé, no hay ni licencia de construcción ni reglamento de propiedad horizontal. Las personas se quedan tranquilas porque les llega el predial. Les llega el predial del segundo piso, les llega el predial del tercer piso. Ojo, Secretaría de Hacienda no va a dejar de cobrar el impuesto porque usted haya construido sin licencia. Una cosa es la licencia y otra cosa es el impuesto predial. El impuesto predial es el cobro que hace la administración municipal por usted tener una unidad inmobiliaria. No le pregunta cómo la tuvo, simplemente se limita a ver la realidad. Hoy ve un segundo piso, empieza a facturar predial del segundo piso. Mañana ve un tercer piso, empieza a facturar predial del tercer piso, allá le llega su recibo. Pero esto no quiere decir que la propiedad es legal, quiere decir que fue construida y existe. Pero entonces no tenemos ni licencia de construcción ni reglamento de propiedad horizontal. Lo primero que hay que tener es licencia de construcción, porque no puede surgir en Colombia un reglamento de propiedad horizontal sin contar con una licencia de construcción. El notario nos va a pedir a la hora de elaborar el reglamento de propiedad horizontal, que ¿qué es un reglamento de propiedad horizontal? Es una escritura pública que contiene todas las normas jurídicas con las cuales se va a administrar un edificio. Entonces, contiene las normas jurídicas, pero también describe qué hay en ese edificio. Describe si hay 3 apartamentos, si hay 3 apartamentos y 2 locales, si hay 3 apartamentos, 2 locales y 5 parqueaderos. Describe qué hay en ese edificio con medidas y con coeficientes de propiedad horizontal. El coeficiente de propiedad horizontal es el porcentaje de cada una de esas unidades inmobiliarias que luego va a ser propiedad de una persona. Y luego, con ese reglamento de propiedad horizontal, llevado a escritura pública, se lleva a registro de instrumentos públicos, y registro de instrumentos públicos avala el reglamento de propiedad horizontal
y otorga las matrículas inmobiliarias. ¿De qué? De los 3 apartamentos, cada uno va a tener una matrícula, o de los 3 apartamentos y 2 locales, cada uno va a tener una matrícula, o de los 3 apartamentos, 2 locales y 5 parqueaderos, cada uno va a tener una matrícula. Incluso, vamos a aumentar el ejemplo, 3 apartamentos, 2 locales, 5 parqueaderos y 5 cuartos útiles. Cada una de esas unidades inmobiliarias se le entrega un número de matrícula inmobiliaria para luego poder vender a una persona. Una persona puede comprar un apartamento, un parqueadero, puede comprar un apartamento, un parqueadero, un cuarto útil y un local. Entonces, una persona puede ser dueña de 4 matrículas inmobiliarias y todo eso se logra con base en la licencia de construcción. Entonces, devolvámonos al ejemplo de la casa familiar. ¿Qué tienen ahí? Un edificio de 3 pisos sin licencia de construcción. Entonces, el hermano que quiere vender porque ya quiere irse del barrio a una unidad residencial porque tiene hijos y quiere que los hijos tengan juegos, piscina, cancha de fútbol, etcétera, y tiene la posibilidad económica de hacerlo, contando con que va a vender el segundo piso o el tercer piso en X millones y que esa va a ser la cuota inicial para comprar ese apartamento soñado, pues se va a encontrar con un problema. A la hora de vender le van a pedir el número de matrícula inmobiliaria y se va a dar cuenta todo lo que les acabo de contar para sacar una matrícula inmobiliaria. La matrícula sale de registro, el registro sale del reglamento de propiedad horizontal, el reglamento de propiedad horizontal sale de una escritura, la escritura sale de una licencia de construcción. Y les voy a dar una clave, no para que se asusten, sino para que nos sigan en este podcast, nos sigan en esta comunidad y encuentren soluciones. Si una licencia de construcción se pide para un tercer piso en Colombia, la norma sismo resistente dice que a un tercer piso no le dan licencia de construcción si no tiene una estructura que cumpla la norma sismo resistente. Es decir, yo necesito tener una estructura certificada por un ingeniero estructural, por un ingeniero civil, por un arquitecto y por un geólogo para que me den una licencia de construcción para más de 2 pisos. Hasta 2 pisos yo saco una licencia de construcción con un diseño, digamos, sencillo de ingeniero civil y arquitecto. Pero ojo, si me paso de 2 pisos, tengo que tener estudio de suelos, ingeniero geólogo, diseño de ingeniero civil, diseño de arquitecto, certificación estructural de ingeniero civil con especialización en estructuras. Tengo que tener todo eso para tener una licencia de una propiedad que tiene más de 2 pisos de altura. Entonces, los costos son mucho más altos. Y fuera de eso, si no tengo la estructura, tengo que construirla. Es decir, que tengo que atravesar el primer piso, el segundo piso, para tener una estructura que me soporte el tercer piso. Porque la norma sismo resistente dice que yo solamente puedo tener hasta 2 pisos sin estructura. De ahí para arriba necesito, y para que la gente no se entienda, la estructura es como el esqueleto, esas columnas, esas vigas, ese hierro interno que va a sostener la edificación. Entonces, imagínense, ese es un error común, construir rápidamente sin licencia de construcción y sin estructura. Y mire todo lo que se deriva de ahí para algún día yo poder legalizar ese tercer piso que quiero vender y venderlo legalmente. Y bueno, las personas que nos están escuchando ya saben lo que tienen que hacer y se pueden asesorar con nosotros de cómo lo pueden hacer con la comunidad. Pero resulta que hay personas que han firmado una promesa de compraventa de ese tercer piso en un precio y se han comprometido a hacer la escritura pública de venta en un determinado plazo y han puesto una multa en caso de incumplimiento y no se dieron cuenta que faltaba hacer todo este proceso para poder tener la matrícula inmobiliaria de ese tercer piso. Entonces, yo como vendedor me comprometí a vender porque ya incluso fui firme en ese apartamento soñado
una fiducia y tengo 2, 3 años para pagar mi apartamento, entonces me aceleré a vender y no me asesoré. Y resulta que se llega el día, la firma de la escritura pública y como mi tercer piso no tiene matrícula inmobiliaria, no se va a poder hacer la escritura pública. ¿Por una causa atribuible a quién? Al vendedor. ¿Y qué pasa cuando yo no cumplo la fecha, el día, la hora y la notaría en la cual me comprometí a firmar una escritura pública de compraventa de un inmueble? Me pueden cobrar la cláusula penal, la multa, que normalmente es del 10 o del 20% del valor del negocio. Entonces, además de que esa persona, para cumplir esa promesa de compraventa, tiene que invertir en reglamento, en registro, en ingenieros, en arquitectos, en geólogos, en licencia de construcción, en hacer una obra de reforzamiento estructural, tiene que pagar una multa por no haberse asesorado en debida forma de cuál era el estado real de ese inmueble antes de ponerse a venderlo. Entonces, errores comunes, los reglamentos de copropiedad desactualizados, las construcciones informales, sin una licencia, sin una estructura y sin un reglamento, es de lo que más vemos en las ciudades de nuestro país y de Latinoamérica. David, entonces, lo que acaba de decir David es una perla jurídica. ¿Por qué? Porque si llevamos el transcurso de toda esta conversación, vamos a mirar que, si bien es cierto que fuimos y analizamos esa normatividad aplicable en dicha Secretaría de Planeación y por cierto índice de construcción, nos dicen que sí podemos tener un ejemplo 4 pisos, pero lo que acaba de mencionar David es muy importante, porque si bien es cierto que dentro de ese predio podemos tener 4 pisos, 3 pisos, David nos acaba de mencionar que eso tiene que cumplir con ciertos requisitos estructurales y que debe atravesar el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. Entonces empiezan a concatenar muchos factores que si de pronto la persona es propietaria y quiere vender, y si quiere hacer una venta sin licencia de construcción, sin reglamento, sin escritura, sin esta estructura, no va a poder vender jurídicamente, no va a poder firmar una escritura pública a ese posible comprador y lo que se va a ver inmerso es en una sanción económica, en una cláusula penal. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta todos estos factores que ya se mencionaron previamente y esto lo del tema de la estructura, en lo personal yo lo desconocía. Entonces es como un llamado de atención para todos los máster, para toda la comunidad, de que le demos la importancia que merece el derecho urbanístico, porque hay veces los abogados nos centramos en derecho penal, derecho civil, o de pronto nos hablan de una propiedad y automáticamente el inconsciente es, eso es derecho civil, o eso no pasa nada, y no, el derecho urbanístico, como lo decía David, es híbrido y tiene algo muy importante y es que involucra ese interés general. ¿Cómo esto está? No, definitivamente muchas perlas jurídicas, podríamos llamarlo de esa manera, David. A raíz de todos estos problemas que surgen en el derecho urbanístico, también David hay unas consecuencias jurídicas. Vemos que en el día a día ya las personas han cometido estos errores por desconocimiento o por una mala asesoría inclusive. Y qué rico, David, que nos contaras, le contaras a la comunidad esas consecuencias jurídicas de no llevar ese paso a paso juicioso, de identificar qué es lo que debes hacer en estas propiedades. Bueno, como lo hemos venido analizando durante el podcast, no tener una propiedad, un inmueble debidamente legalizado, prácticamente lo saca del comercio. Es como si estuviera embargado, porque yo realmente sí lo puedo vender, sí puedo transferir el dominio, pero recuerde, todos esos usos, todo ese potencial constructivo, toda esa tranquilidad que da tener un reglamento de propiedad horizontal, una matrícula inmobiliaria propia, no se puede lograr. Entonces yo no voy a tener un inmueble, yo lo que voy a hacer es comunero de un proindiviso, que es totalmente diferente. Y adicionalmente, también otra consecuencia muy importante es que posiblemente
Y volvemos a los predios rurales. Yo compro un predio verde, un lote en un municipio del país y quiero desarrollar a futuro un glamping, quiero desarrollar, no sé, una pista de motocross, quiero desarrollar un hotel con lago, cualquier emprendimiento que puedan soñar nuestros máster y la comunidad. Y resulta que yo no verifico la parte ambiental, la parte de limitaciones ambientales, forestales, de corredores de biodiversidad. Resulta que ese predio se va a quedar congelado en el desarrollo. Prácticamente no voy a poder intervenirlo porque no puedo generar reformas geológicas del predio, es decir, no puedo hacer movimientos de tierra, no puedo talar árboles para desarrollar ahí zonas cubiertas, etcétera. Entonces, mire que el predio puede tener una salud jurídica en el certificado de existencia, perdón, en el certificado de tradición y libertad, es decir, es un predio legal, fue comprado por personas honorables, con recursos lícitos, no tiene ninguna dificultad desde el punto de vista de legalidad. Lo que tiene es una limitación de norma urbanística, es decir, en algún momento el plan de ordenamiento territorial de ese municipio dijo, ese predio tiene una importancia ecológica y ambiental y se queda congelado. Son predios que no tienen un valor igual al que tiene un predio donde se puede desarrollar una actividad agropecuaria, industrial, turística, etcétera, porque quedan totalmente limitados a conservación de recursos naturales y si acaso algunos de ellos permiten tener una unidad de vivienda como para que viva una familia campesina que quiera cuidar ese predio, cuidar la naturaleza que allí está y máximo tienen, por ejemplo, actividades de ecoturismo como senderismo, avistamiento de aves, avistamiento de animales polinizadores, etc. Entonces, miren, no es ilegal, no es un predio que no sea comercial, pero el valor no va a ser el mismo que un predio donde se puede desarrollar un gran proyecto y la clientela es totalmente diferente. Ejemplo, ahorita está muy en boga la noticia de que la cadena hotelera Hilton quiere desarrollar un proyecto de 600 millones de dólares en la zona de Guatapé. Entonces, el predio que ellos tienen que comprar, pues obviamente no va a ser un predio de estas condiciones ambientales, sino que tienen que identificar en el alrededor del embalse o en el embalse un predio que no tenga todas estas limitaciones, porque una inversión, un hotel de 600 millones de dólares seguramente va a ser más concreto, va a ser cientos de habitaciones, atractivos turísticos, pues como tal vez un muelle, tal vez cancha de tenis, cancha de golf, no sé, entonces eso requiere una intervención total sobre el predio y no va a ser un predio que sea muy verde que digamos. Entonces, en este momento, esa cadena hotelera debe estar asesorándose muy bien por un equipo urbanístico muy grande. David, aprovecho lo que acabas de mencionar para tocar dos puntos. Uno es un sentir. Yo creo que ya cuando uno va cumpliendo ya los 30 años, sale uno con la familia y empieza a divisar un lote y a soñar. Y viene el tema de las emociones. Entonces uno empieza a ver el lote, un lote verde muy bonito, uno ve las vías de acceso y llega la persona, ese vendedor, a ofrecerlo y a venderle a uno el sueño. Porque uno también ha sido emprendedor, no es un emprendedor, uno lo que vende es un sueño. Y empieza a hablar de un lote, de, mira este lote de 10.000 metros, y uno fuera de colocar una unidad inmobiliaria para vivir, para descansar, uno empieza a inquietarse, a decir, acá monto un glamping, acá hago esto. Pero resulta que con toda la exposición que hemos tenido en este podcast, empezamos a mirar que en cuanto a esa normativa aplicable, hay una línea eléctrica, pasa una quebrada, va a haber un desarrollo de una vía. Entonces resulta que ese predio que nos iban a vender, que nos están ofreciendo de 10.000 metros, pero como eso no lo vemos, es imposible para uno, no, por acá pasa una quebrada o por acá va a pasar una vía en 10 años,
se empieza a reducir y con el agravante como lo decía David, que dicho predio tiene una reserva ambiental. En definitiva, nos están mostrando algo muy bonito, pero que no va a poder tener desarrollo. Y fuera de eso, lo más preocupante, obviamente partiendo de la buena fe de todas las personas, nos están ofreciendo algo que va a tener una representación económica donde vamos a involucrar ahorros, sueños familiares, pero no vamos a poder ni siquiera construir una casa. Yo creo que esto es muy importante. Y el segundo punto, David lo acaba de mencionar, y es el POT. Yo tengo la oportunidad, gloria a Dios, de brindar como acompañamiento al Departamento Administrativo de Planeación de Itagüí, y si bien es cierto, con mucha humildad lo digo, no soy experto, sí he escuchado, y David lo acaba de mencionar, el POT, pero también tengo como una noción básica de que todos los municipios tienen como esa planificación del ordenamiento, pero dependiendo de la categoría del municipio, en cuanto a ingresos, en cuanto a habitantes, se desliga el POT, el PBOT y el EOT. Me gustaría de pronto que David nos diera como una breve ilustración, y esto lo hago para que nuestros máster entiendan que independientemente de donde se encuentren, porque nosotros en este momento nos encontramos en el área metropolitana, acá en Antioquia, en Medellín, de que esto es aplicable para todo el ordenamiento jurídico de Colombia, y que dependiendo de donde ustedes se encuentran, hay ciertas normativas. No sé si de pronto David me corrige o hace alguna precisión. Claro, Brian, lo que tú mencionas son los instrumentos de planeación del territorio. Están establecidos en la Ley 388 de 1997 de acá de Colombia. Son 3 instrumentos, cada uno es más sencillo que el otro. El más completo es el Plan de Ordenamiento Territorial, que está establecido por la ley para municipios grandes, municipios que tienen buenos ingresos, que tienen una zona urbana grande, una población importante, más de 200.000 habitantes, por ejemplo. Y luego vienen unos más sencillos, que es el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para unos municipios más intermedios. Y luego tenemos también el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, para los municipios más pequeños de Colombia, que tienen menos recursos, pero que también suelen ser normalmente municipios muy rurales. Eso no quiere decir que porque tengamos un EOT no tengamos zonas protegidas a lo ambiental, zonas de espacio público. Lo que quiere decir es que como el municipio es de menos recursos, los estudios para determinar estas zonas ambientalmente protegidas, estas vías proyectadas, estas redes de servicios públicos proyectadas, estas áreas patrimoniales, estas áreas de interés público, de interés cultural, todas las categorías normativas que generan restricciones a la propiedad privada, en los esquemas de ordenamiento territorial, los estudios que las fundamentan son estudios más simples, porque la capacidad económica del municipio no le da para contratar estudios de detalle. En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es el intermedio, pues hay un poco más de análisis de estudios, y ya en el Plan de Ordenamiento Territorial, que es de municipios grandes, de municipios que muchas veces son capital de departamento, en esos planes de ordenamiento territorial hay estudios detallados para elaborar un gran plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que incluso en los municipios pequeños, donde uno creería que no hay mucho control, hay que ir con más cuidado porque las zonas son más amplias. Es decir, en un municipio grande pueden hacer un estudio de detalle de una fuente hídrica, de una quebrada, y determinar con un estudio hidrológico que es costoso por parte del municipio cuáles son las condiciones de esa quebrada. En cambio, en un municipio pequeño, donde hay un esquema de ordenamiento territorial, pues simplemente pasa la quebrada y de una manera más simple se afecta alrededor, se afecta en un área mayor que alrededor de esa quebrada, en ciertos metros, no se puede hacer nada. Entonces queda todavía más afectado porque el plan
de ordenamiento territorial, que en ese caso se llama esquema de ordenamiento territorial, es más simple. Entonces, incluso en la zona rural y en el municipio pequeño, pues hay que poner también mucho cuidado y consultar muy bien el esquema de ordenamiento territorial. Bueno, yo quería colocar un caso práctico y socializarlo acá en el podcast. Y es que uno en calidad de abogado, no sé si de pronto es algo de conciencia o es como nos hemos estructurado, y es que al abogado siempre lo buscan es en el problema. Entonces nada más le contaba a Wilmar que hace aproximadamente 15 días una persona, propietario de un bien inmueble, me aborda y me dice que tiene una multa de 180 millones de pesos. Yo me sorprendí, no había tenido la oportunidad de escuchar a David de que esas sanciones no se miden como en otros códigos, que son salarios diarios, sino que acá son mensuales. Entonces ya como que ya todo tiene sentido. Cuando me dice el tema de los 180 millones de pesos, ¿y fue por qué? Porque se inició un proceso, un control urbanístico, lo sancionaron. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hemos hecho una exposición y como lo dijo David, no para asustarlos, sino para ilustrarlos y para volverlos máster en derecho urbanístico. Lo traigo a colación es porque las personas, la gente, de pronto por temor, no ejercen ese derecho a contradicción. ¿En qué sentido? Yo creo que dependiendo de esa normatividad aplicable, índice de construcción, fue a la Secretaría de Planeación, le dijeron cosas, hay cosas que no se pueden subsanar. Es decir, si yo por el índice de construcción o por todo este coeficiente procedo a hacer, puedo hacer 4 pisos, pero hago 6 o 7, pues eso sí definitivamente no tiene nada que organizar. Pero si de pronto en esa propiedad yo modifico el patio, no es para defender la informalidad, pero yo creo que hay de casos a casos. Exacto. Entonces la invitación es a que estas personas se asesoren, no esperen a la sanción que queden firme, sino que ejerzan ese derecho de contradicción, porque se pueden ver en solucionar esa controversia, dirigirse a la Secretaría de Planeación, dirigirse a esa curaduría. Entonces yo quería como escuchar de David por su experiencia de cuál es la recomendación para esas personas que los notifican de un proceso urbanístico, qué deben hacer. Todo, y esto lo van a escuchar abogados y también ciudadanos, les quiero decirles que todos tenemos derecho a defendernos y a contradecir. Y el hecho de que nos inicien un proceso no significa una sanción. No sé, David, que de pronto nos puedes orientar a todos los másteres, a los ciudadanos que nos están viendo. Claro, Brian, lo que tú dices es muy importante. A cualquiera le puede llegar una situación a un proceso de control urbanístico por cometer un comportamiento contrario a la integridad urbanística. Ya no se llaman infracciones, se llaman comportamientos contrarios a la integridad urbanística, pero bueno, se puede resumir la palabra en infracciones. No deja de ser lo mismo, una infracción administrativa. Lo que pasa es que la legislación quiere entender o quiere hacerle entender a la gente que esos comportamientos deben ser corregidos, porque las infracciones es infringir y es poner una consecuencia que es normalmente la multa. ¿Sí? Una infracción de tránsito, a uno le dicen, yo me paso un semáforo en rojo, ya no hay nada que hacer, ya me lo pasé. Entonces, por eso es una infracción. ¿Y cómo me quiere enseñar el Estado a que no lo vuelva a hacer? Tocándome el bolsillo con una multa costosa, como lo es la del SOA, la del pico y placa, la del semáforo en rojo. En cambio, en el derecho urbanístico se habla de comportamientos contrarios a la integridad urbanística, porque estos comportamientos no pueden quedar así. Los comportamientos se deben de corregir. Como cuando uno tiene un hijo, que uno lo va corrigiendo ese comportamiento para que se comporte diferente. Entonces, construir unos pisos de más necesitan a un proceso de control urbanístico para que yo corrija ese comportamiento. Ahorita usted mencionaba, en una zona del municipio me dejan hacer 5 pisos y hice 7. Me citan al proceso de control urbanístico y me dicen, no lo voy a multar todavía, corrija el comportamiento contrario a la integridad urbanística. Si usted construyó 2 pisos de más,
¿Cómo lo puede corregir? Hay dos posibilidades. La primera es sacar una licencia de construcción o ampliar la que ya tengo, porque se supone que si tenía 5 pisos, pues tenía con licencia, sino que yo de pronto dije, o el oficial de construcción o el ingeniero, no creo que un ingeniero, porque los ingenieros saben del tema, pero alguien me dijo, ya lleva 5, pues construya otros 2, como el edificio de al lado. Y yo me aventuré a construirlos y la primera opción para corregir ese comportamiento, ¿cuál es el comportamiento? Construir sin licencia 2 pisos adicionales. ¿Cómo lo puedo corregir? Ir a tratar de sacar una licencia o a la licencia que ya tengo, hacerle una adición de esos otros 2 niveles o pisos adicionales. Pero resulta que en el derecho urbanístico se presenta que lo que hace el del frente a veces yo no lo puedo hacer, porque estoy en un polígono de la ciudad que tiene un tratamiento urbanístico diferente. Entonces resulta que yo puedo estar al frente de un edificio de 16 pisos y que pasando la calle hacia mi lado del barrio estoy en un tratamiento urbanístico diferente y aunque al frente sean 16 pisos, en mi caso pueden ser 5. Entonces, si yo voy a pedir licencia para los 2 pisos adicionales, es decir, para 7, el curador o el secretario de planeación me van a decir, no te puedo entregar la licencia o te queda negada la licencia. Entonces, con ese documento voy donde el inspector y el inspector de control urbanístico me va a decir, entonces le queda la segunda opción para corregir el comportamiento. ¿Cuál era el comportamiento? Construir 2 pisos adicionales sin licencia. Sacar la licencia no fue una opción, entonces la segunda opción es quitar o demoler por mis propios medios esos 2 pisos adicionales que no tenían posibilidad jurídica de existir. Y eso va a significar pérdida de tiempo y de dinero. ¿Y qué pasa, David, si no lo hago? El proceso va a continuar. Por eso no es infracción, porque las infracciones que pasaba cuando yo hago algo indebido, me ponen una multa y ya. A mí no me dicen, pague la multa y vaya de la vuelta a la manzana y pase el semáforo en verde. No me dicen, ya con la multa yo de alguna manera resarcí la conducta que hice indebida. Pero en derecho urbanístico no es la multa, es corregir el comportamiento. La multa es un paso adicional, porque mire que primero me dieron la oportunidad de corregir. Entonces, cuando yo no corregí con licencia ni demolí por mis propios medios, el inspector o la autoridad de control urbanístico me va a poner una multa muy cuantiosa, porque son salarios mínimos multiplicados por los metros cuadrados. Entonces, si los 2 pisos adicionales tienen 200 metros cuadrados, multiplique 5, 6, 10, 15 salarios mensuales por 200 metros cuadrados. Son multas multimillonarias. Entonces me ponen la multa y no termina el proceso ahí. La multa es como quien dice, oiga, pilas que esto va a empeorar. Si usted le ponemos la multa, no demuele, entonces, además de quedar en firme la multa, nosotros le vamos a demoler y a cobrar toda la demolición. Entonces, mire que se va como empeorando el proceso de control urbanístico. Entonces, la recomendación para una persona que le llegue un proceso de control urbanístico, aunque la normatividad dice que por ser un proceso administrativo, yo no estoy en la obligación de contratar un abogado, ojo, porque lo primero que tiene que hacer es contratar un abogado especialista en derecho urbanístico. Ah, ¿y qué pasa, David, si yo no voy al proceso? Ah, yo me voy a hacer el de las gafas, me voy a hacer el bobo y no voy a ir por allá, porque eso se le olvida al inspector. No, a la autoridad de control urbanístico no se le puede olvidar, porque la norma de control disciplinario de los servidores públicos dice que si un servidor público deja caducar un proceso que está en sus manos, lo va a sancionar al servidor público. Entonces, casi que todo proceso de control urbanístico que se abra tiene que tener una decisión final. Recuerde, la decisión final está en manos del citado. O le demuestra a la autoridad que está equivocada, ah, no, yo sí tenía licencia para los 7 pisos.
está equivocada la autoridad, se cierra el proceso, se archiva. Pero si es el caso que ya acabamos de ver, le dio por aventurarse a hacer 2 pisos adicionales sin licencia, ya sabemos las 3 formas de terminar. Saca la licencia, demuele o el Estado lo hace demoler. Entonces el proceso tiene que llegar a feliz término. Y si pasa la 4ª vía, que es que la persona no se quiso presentar, pues pasa una cosa muy particular. El Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana dice que a la persona le pueden hacer el proceso incluso en su ausencia y sin nombrarle abogado, como en el penal, que una persona puede ser reo ausente, pero le nombran un abogado de oficio. No, recuerde que dijimos, procesos administrativos no es obligatorio el abogado. Entonces tampoco es obligatorio cuando la persona no se presenta. Y la Corte Constitucional en Colombia revisó este artículo de la Ley 1801/2016, dijo que era válido, que el Estado o la autoridad administrativa podía intentar citar a la persona por los medios que estuvieran a su alcance y si no se presentaba, fijaba una fecha y hora para iniciar el proceso, para iniciar la audiencia y a pesar que la persona no estuviera, con las pruebas que tiene, es decir, con las pruebas técnicas, porque un proceso de control urbanístico se basa en ¿qué? En un informe técnico de un empleado de planeación municipal que va y dice, en esa dirección hay 7 pisos, toma unas fotos y la licencia que tiene la persona solo le permitía 5. Entonces los 2 pisos que se ven en esta fotografía no están autorizados. Con ese informe técnico, que es una prueba reina, digámoslo de alguna manera, el inspector o la autoridad de policía de control urbanístico, en ausencia de la persona, toma una decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión? Hay 2 pisos no autorizados, hay una persona que no viene, entonces la decisión es multar a esa persona y adicionalmente ordenar la demolición de esos 2 pisos adicionales. Entonces con eso realmente lo que se gana una persona si no va al proceso de control urbanístico y no se asesora bien es a obtener las consecuencias más gravosas que puede darle el inspector de policía o la autoridad de control urbanístico. Entonces, Brian, acá no hay de otra. La persona se debe asesorar y se debe asesorar por personas expertas, por un abogado experto que lo represente y afortunadamente surgen iniciativas como la de ustedes, que es todo un proceso digital de acompañamiento a los abogados, a la comunidad, de asesorías digitales, de membresía jurídica y mucho más. Entonces, la persona se debe asesorar, porque si no, la consecuencia jurídica y para el bolsillo va a ser mucho mayor. Definitivamente, David nos acaba inclusive de hablar del mismo procedimiento en el tema del derecho urbanístico. Y yo creo que se ve en el día a día de que, bueno, el ejemplo fue sobre 2 pisos de más, pero también se ve cuando las personas no respetan la fracción de la unidad inmobiliaria del vecino, o también se ve el tema de cuando la persona entra a afectar el espacio público. Total. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tampoco no nos podemos quedar en lo más desde construir otros pisos en nuestra unidad inmobiliaria, sino también entender que nos podemos ver inmersos en procesos administrativos por el hecho de no respetar esos límites con un vecino, por no respetar el espacio público. Yo creo que es muy importante que todos los máster y en general toda la comunidad reciba esta información con el valor que merece, en el entendido de que es totalmente importante conocer el derecho urbanístico y estar totalmente asesorados. Yo creo que el ciudadano hemos hablado en un lenguaje muy claro, en un lenguaje que la ciudadanía lo entiende y que los abogados aún más, para que estemos totalmente pendientes y le demos la importancia al derecho urbanístico. Importante, David, definitivamente muchas perlas jurídicas en este podcast. Me gustaría, Brian, plantear ese caso hipotético que lo hablábamos ahorita antes de iniciar este podcast. David, ¿qué sucede cuando una persona que tiene un lote y desea lotearlo? Voy a utilizar unas palabras más coloquiales, más de la gente, lotearlo,
para venderlo, le otorgan esa licencia a esa persona, pero resulta que esa licencia que le otorgan está ese lote en una zona de protección ambiental y pasan unas fuentes hídricas en ese lote y esa persona ya logró lotear y logró vender esos lotes a más personas e inclusive inició ya la construcción. Pero resulta que le llega una notificación de que no puede seguir con esa construcción. Entonces, ¿qué podría hacer ese ciudadano que adquirió ese lote o a los ciudadanos que adquirieron ese lote? ¿Qué podrían hacer? ¿Cuál sería como esa salida jurídica para esa persona? Y esencialmente eso, ¿cuál sería esa salida jurídica para esas personas que compraron esos lotes, pero que ese lote se encuentra en esa zona de protección ambiental y en esa zona donde pasa fuentes hídricas? Claro que sí. Ese ejemplo que tú cuentas es un ejemplo real, puede pasar en cualquier momento, porque en nuestra legislación hay dos formas de dividir un predio rural de mayor extensión en predios más pequeños para la venta. Una de las formas es la licencia de subdivisión predial y la otra forma es la licencia de parcelación. Obviamente, los abogados civilistas nos dirán que también hay una forma y es el proceso divisorio que se adelanta ante un juez, pero ese ya es otro proceso donde hay controversias entre los comuneros o los herederos o los propietarios en proindiviso de un inmueble y acuden al juez para que haga una división material. Eso es otro instrumento, pero desde el derecho urbanístico son dos: licencia de subdivisión predial o licencia de parcelación. Hay otra modalidad que es el reloteo, pero aplica más en las zonas urbanas, en los planes parciales y en las unidades de actuación urbanística, que son otros temas diferentes, pero son de derecho urbanístico. Entonces, en la licencia de subdivisión predial, lo que hacemos es coger un lote y simplemente con un topógrafo identificar el lote, sacarle el área y generar unas líneas de división. Pueden ser proporcionales o pueden ser no proporcionales, porque un dueño de un predio de 10.000 metros puede decir: yo quiero quedarme con 7.000 y vender 3.000. Si la norma urbanística se lo permite, él puede hacer una subdivisión de un lote en dos, quedarse con el de 7.000 y tratar de vender el de 3.000. Ojo, porque en la licencia de subdivisión predial no se tiene en cuenta el tema ambiental que usted mencionaba. Es posible que si la persona hizo la subdivisión predial sin una buena asesoría urbanística, precisamente deje el lote de 3.000 metros en la zona montañosa, o sea, de reserva forestal, o donde nace la fuente hídrica, o donde hay una afectación ecológica. Y ese lote de 3.000 metros que está cerca de esas áreas de importancia ecológica quede inutilizable porque no se puede construir en él. Entonces, le dieron licencia de subdivisión predial. Surgieron dos lotes con matrículas inmobiliarias independientes. Se puede vender el pequeño lote de 3.000 y él quedarse con el de 7.000. Pero el que compre el de 3.000, compra un lote que no se puede desarrollar ni siquiera con una finca. ¿Sí? Pues es decir, una casa finca para habitar ese lote. Entonces, ahí es donde es muy importante acudir a planeación y verificar, sobre todo en el caso de subdivisión predial, cuáles son las afectaciones de ese lote. También, supongamos la misma finca de 10.000 metros y supongamos que la persona lo va a subdividir en 5 lotes de 2.000 metros. Ahí tenemos una división proporcional. Tenemos 10.000 y vamos a hacer 5 lotes de 2.000 metros. Entonces es una división proporcional. Entonces resulta que 6 o 7 lotes pueden quedar
bien, construibles, en zonas que no están afectadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes quedan en la zona donde no hay afectaciones ambientales. Y 7, 8, 9 y 10 lotes, los últimos 4 quedan en la zona ecológica donde no va a ser posible desarrollarlos. Y eso no nos damos cuenta cuando el proceso se da por una subdivisión predial. Cuando yo compro un lote que me otorgaron la matrícula inmobiliaria por una licencia de parcelación, ya estoy más tranquilo, porque en la licencia de parcelación a la persona propietaria del lote le piden un planteamiento urbanístico. El planteamiento urbanístico incluye el análisis de las zonas ambientales, las áreas de cesión de espacio público y las vías para llegar a todos esos lotes fruto de la parcelación. Entonces, el lote de parcelación va a ser un proceso más completo donde participaron arquitectos, ingenieros, incluyendo forestales, geólogos, hidráulicos y hay fuentes hídricas, determinaron cómo se podía hacer un buen planteamiento urbanístico para dejar incluso de una vez la zona de reserva ecológica, entregársela al municipio como compensación urbanística para que siga siendo por siempre un espacio público, una zona de reserva ambiental, y los lotes aprovechables los distribuyeron mejor, tal vez en lotes de 1.200 metros, donde yo puedo hacer una casa agradable, pero voy a tener una vía de acceso, voy a tener redes de servicios públicos y no, por ejemplo, voy a tener en esa parcelación una planta de tratamiento de aguas residuales para toda la parcelación y no voy a tener que tener pozos sépticos rudimentarios en cada uno de los lotes, y voy a tener un desarrollo urbanístico mucho mejor. Entonces, mire que la pregunta que usted nos hace para cerrar es muy pertinente porque no es solo tener el lote con matrícula inmobiliaria, es mirar cómo se obtuvo esa matrícula inmobiliaria y entender que si es fruto de una parcelación, licencia urbanística de parcelación o de urbanismo, yo voy a tener unas garantías mayores, y si es fruto de una licencia urbanística en la modalidad de subdivisión, debo entender que tengo un predio rural y que tengo que verificar muy bien qué afectaciones tiene ese predio. Es decir, que con estos dos instrumentos, si bien es cierto que los dos instrumentos están ajustados a derecho, el tema de parcelación nos da un poco de tranquilidad porque estuvo involucrado un grupo interdisciplinario de profesionales donde igual tenemos que seguir haciendo la tarea, no nos podemos confiar, pero sí nos da un parte de tranquilidad. Yo creo que en este podcast, de una manera muy estructurada y muy organizada, David nos ha llevado de la mano ante las instancias del municipio donde podemos ir a averiguar el tema del lote. Nos hablamos también del tema del procedimiento urbanístico, de que tenemos que ejercer ese derecho a la defensa. Y yo ya también, como para terminar, quería hacer como un llamado a la acción para todos nuestros máster y para la comunidad, y es darle la importancia al derecho urbanístico y entender que no hacerle caso, hacernos los ciegos frente a este derecho totalmente importante, nos podemos ver inmersos no solo en sanciones que pueden ser demolición, multas, sino que también podemos perder ese sueño, esa casa o ese lote, en el entendido de que cuando se realiza ese procedimiento administrativo en cuanto al derecho urbanístico, de control urbanístico, también se pueden ver inmersas otras entidades como entidades de cobro coactivo del municipio de Itagüí, y que municipio de Itagüí, ya estoy ya de cualquier municipio, de cualquier claro. municipio independientemente de donde esté ubicado el predio. ¿Y qué puede pasar? Se pueden adelantar ciertas diligencias que pueden terminar en un remate de la propiedad. Acá tuve un lapsus con el tema del municipio. Entonces, una información totalmente importante. Esperamos que estén acá conectados porque vamos a tener encuentros muy importantes para toda la comunidad. Wilmar. No, definitivamente un podcast muy exitoso. Para nosotros, Brian, este primer episodio, tener a David Londoño es un privilegio por la experiencia y por lo que representa tanto en su vida como en el derecho urbanístico.
Yo creería que ya para finalizar, David, ya saliéndonos de esta parte profesional, ¿cómo te visionas en el desarrollo de los territorios? ¿Cómo te visionas el mundo en esta transformación urbanística en los próximos 50 años? ¿Y cuál crees que puede ser de impacto la inteligencia artificial en los territorios en este lapso de tiempo de 50 años? Bueno, Wilmar, 50 años pues es un plazo grande para uno atreverse como a predecir el futuro, pero definitivamente hay que hacerlo, hay que tener visión de largo plazo y definitivamente veo que las ciudades van a crecer cada vez más. Es decir, el ser humano es una persona que hace algunos miles de años, teniendo cientos de miles de años de existencia, hace algunos poquitos miles de años decidió crear las ciudades como un centro donde encontraba seguridad, podía cultivar y podía guardar los alimentos y se podía apoyar mutuamente y prestar servicios según los saberes de cada uno de los seres humanos, se podía prestar servicios entre ellos, servicios de artesanías, de salud, de alimentación, entre todos los seres humanos, de seguridad, porque existían los guerreros, todo eso. Entonces, la forma de vida de las ciudades fue una elección del ser humano hace miles de años y por nuestra dinámica de consumo, por nuestra dinámica de transformación de la realidad hacia lo artificial, lo mejor que le puede pasar al mundo entero es que el ser humano se siga concentrando en ciudades, porque cuando el ser humano se pone a expandir el territorio es lastimosamente donde genera deforestación, donde genera daño a las fuentes hídricas y mucho más. Entonces, las ciudades son el hábitat idóneo para el ser humano y sí, las ciudades son un foco de contaminación, pero hay sistemas de inteligencia artificial, sistemas de tecnología para controlar los residuos, las plagas, la movilidad y generar una vida un poco más salubre. Sería mucho más lamentable llevar esa contaminación y extenderla por el resto del territorio. Hoy en día, año 2025, sufrimos por que la ganadería se está extendiendo hacia la selva del Amazonas y para extenderse cortan hectáreas de bosque y esa es la huella que lastimosamente va dejando el ser humano cuando se va extendiendo en el territorio. Entonces yo digo que de hoy y a 50 años las ciudades tienen que crecer mucho más, crecer en altura, crecer en sistemas de transporte masivo, crecer en sistemas de trabajo, en sistemas de co-living. Hay muchas tendencias que se van a dar y por supuesto la inteligencia artificial es esencial en la ciudad para el orden, para el funcionamiento de los sistemas automatizados, para optimizar el tiempo de las personas y mucho más. Pero la inteligencia artificial no solamente se queda en el territorio urbano, es también esencial en el territorio rural. Ahí es cuando el gobierno o los gobiernos tienen que llevar esa tecnología al campo y a las zonas ecológicas. La inteligencia artificial, por ejemplo, ha permitido hoy en el año 2025 analizar los patrones de migración de los animales migratorios, valga la redundancia, como aves, mamíferos acuáticos, mamíferos terrestres, para entender cómo ellos se desplazan por el territorio, cuáles son las necesidades para que esas especies sobrevivan y por supuesto cuál es el impacto de tener un puma, de tener una ballena, de tener unos colibríes, de tener unas aves migratorias, impactando positivamente en la regeneración de los bosques, en el cuidado del agua y con esos sistemas de inteligencia artificial se logra entender estos patrones de los animales y poder generar las áreas protegidas adecuadas en los bosques y en los territorios. Y además,
en las zonas rurales que son para el uso humano, por ejemplo, en las zonas agropecuarias, la inteligencia artificial permite, por ejemplo, en un cultivo de piña, determinar con algoritmos y con bases de datos cuál es la cantidad exacta, por ejemplo, de agua que se le puede dar a una fruta que está en crecimiento para obtener el tamaño idóneo, el sabor idóneo, sin necesidad, por ejemplo, de malgastar agua. O cuál es la hora del día indicada para ponerle esos mililitros de agua que debe consumir esta planta, esta fruta, para poder crecer. Entonces mire cómo la inteligencia artificial que usted menciona es esencial para todos los territorios del ser humano, pero realmente creo que el ser humano debe y todavía tiene mucho potencial en el diseño de las ciudades para que sea la ciudad el hábitat indicado para el ser humano. No nos debemos seguir extendiendo hacia el campo. El campo debe ser para las actividades agropecuarias, ecoturísticas y debe ser para las zonas de protección ambiental. La tecnología definitivamente permite cosas maravillosas. Hemos visto cómo en países árabes, como en países asiáticos, se han creado islas artificiales, se han creado ciudades artificiales totalmente autosostenibles y viene mucho más. Viene ciudades en el desierto que están totalmente con los mismos edificios, se genera una barrera contra el calor del desierto que permite tener un microclima al interior de la ciudad donde se van a tener zonas verdes, fuentes de agua y un clima mucho más fresco que el desierto y va a permitir que lo que hoy es un desierto y su nombre lo indica, no está habitado sino por pocas especies que están adaptadas a ese calor, va a ser en un futuro una zona aprovechable por el ser humano con ciudades, incluso con zonas verdes y un clima fresco. Entonces, en 50 años, incluso vamos a tener, diría yo, que colonias tal vez en la Luna, tal vez en Marte. Ya hoy tenemos los viajes privados de exploración espacial a este territorio y realmente se puede pensar en ciudades en estos satélites o en estos planetas. Esto no es descabellado, es algo con lo que ha soñado el ser humano hace mucho tiempo y que en los últimos años tenemos unos avances impresionantes en la exploración espacial. Bueno, ya vamos, Brian, finalizando este podcast. Fue un éxito total. Brindamos todo el valor posible con el gran experto y amigo David Londoño en todo lo referente al derecho urbanístico. Para todos los máster abogados, para todas las personas, suscríbanse al canal. Vienen unos próximos episodios con un toque disruptivo. Vamos a hacer cosas muy importantes para aportarles el valor necesario para que aprendan bastante de estas charlas jurídicas en Club Máster Abogados. A David Londoño, agradecerle por este primer episodio impresionante, mucho valor, mucho conocimiento, una gratitud inmensa con usted, David. Y acá, coequipero Brian, ¿qué tiene para la comunidad para que nos despidamos del podcast? Bueno, a todos los máster, agradecerle a David. Se lo he manifestado y lo digo públicamente, es una excelente persona, es un amigo de corazón y me complementa mucho porque nos motiva a seguir creciendo en el ámbito profesional, porque es una persona y un profesional y un concejal muy preparado al cual admiramos mucho. Los queremos invitar a que estén conectados. David, cerrando esa apreciación, tocó temas muy importantes de inteligencia artificial y en los próximos encuentros que vamos a tener lo vamos a sentar en cuanto al derecho. Queremos capacitarlos, no tenerle miedo a la tecnología, sino que utilizar la IA como una herramienta disruptiva y que nos va a automatizar procesos en diferentes instancias. Muchísimas gracias, suscríbase, vamos a estar conectados en espacios disruptivos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.